El encuadre, aspectos básicos. Fundamentos del lenguaje audiovisual, primera parte. Cuando trabajamos con una cámara, el primer acto que hacemos es selectivo y creativo. Encuadramos una imagen y ordenamos los elementos que aparecen según un criterio compositivo. Para hacerlo eficazmente, debemos conocer los criterios con los cuales funcionan el encuadre y la composición. Encuadrar y componer, los conceptos. Encuadrar supone crear un marco de referencia, elegir lo que vemos en el visor de la cámara y luego grabaremos. Componer es organizar los elementos que aparecen en imagen, para lo cual existen ciertos criterios a tener en cuenta, además de algunas reglas que nos ayudarán a hacerlo mejor. Cuando encuadramos, debemos ser conscientes de que hay elementos que quedarán fuera, que es el llamado fuera de campo. Debemos centrarnos en los detalles significativos y podemos jugar con composiciones arbitrarias que dotan a la imagen de carácter simbólico, y también es posible cambiar el punto de vista normal del espectador. Las posibilidades son muchas. Elementos afines a la composición. En composición, todo gira en torno al principio de unidad, en donde participan diversos elementos como la iluminación, el contraste, el tipo de plano, el punto de vista de la cámara, la capacidad de convergencia de la lente, el color, la densidad de información, la profundidad de campo, por citar tan solo algunos. Antes de componer una imagen, debemos tener en cuenta el formato con el que vamos a trabajar. No es lo mismo el formato académico que el panorámico. Cada uno tiene necesidades compositivas diferentes. El formato 4:3, llamado formato académico y habitual hasta la llegada de la televisión digital terrestre, equivale al 33:1 cinematográfico. En él hay dificultad para apreciar los detalles y personajes de un plano general, por lo que se hace mayor uso de planos cortos y medios. El formato 16:9 es el más común entre los panorámicos. Estamos acostumbrados a él con la televisión digital. Con el 16:9 tenemos más espacio por izquierda y derecha desde el centro del encuadre. Ello obliga a aumentar el aire compositivo, el tamaño de los planos y la extensión de los decorados. Es un formato muy agradecido visualmente, ya que se acomoda a nuestro ángulo de visión horizontal, aunque más complejo por el trabajo compositivo que implica. Vamos a conocer algunos conceptos básicos relacionados con la composición, que nos ayudan a hacerlas más eficaces. Centro de máximo interés. Al encuadrar, debemos determinar qué elemento destaca sobre los demás, atrayendo la mirada e interés del espectador. Para que sea efectiva la delimitación del centro de máximo interés, tendremos cuidado con su situación en cuadro. Ubicarlo en cualquiera de los ángulos de la imagen no funciona, pues da la sensación de fuga. Los ángulos del encuadre tienden a hacer desaparecer visualmente todo aquello que está próximo a ellos. Si nuestro objeto de interés lo situamos en el centro del encuadre, haremos uso de la simetría. Es efectivo cuando no caemos en la reiteración y lo combinamos con planos con otras composiciones. Si lo situamos ligeramente desplazado del centro, sin llegar ni a los ángulos ni a los límites del encuadre, lograremos hacerlo más atractivo y llamativo al espectador. Límite interno de la imagen. Dentro del encuadre, los elementos se dispondrán en relación al rectángulo de la pantalla, de manera que habrá objetos o sujetos que equilibren la composición respecto al centro de máximo interés. Hablamos de encuadre abierto cuando aparecen elementos cortados por el marco del encuadre, los cuales dirigen la mirada hacia la zona central del encuadre y actúan como referentes de profundidad. Estamos ante un encuadre cerrado cuando no se producen tensiones que empujen la mirada del centro al exterior o al revés, del exterior al interior. Los elementos están contenidos armónicamente en cuadro, sin dinámica interior-exterior.
Aire compositivo. Los personajes en plano necesitan respirar, tener espacio para moverse, mirar y no parecer que están encerrados en el encuadre. De ahí la necesidad de dotarles de aire para que visualmente puedan respirar. Hablamos de aire superior del necesario a nivel compositivo sobre las cabezas de los personajes. En los planos más cortos podemos prescindir de él, cortando al sujeto por la parte superior de la cabeza. Debemos tener cuidado de mantener el óvalo facial en plano, sin cortar la barbilla, ya que ahí reside la expresividad. El aire lateral es el que mantenemos en el sentido de la mirada de un personaje, para marcar el hecho de que está mirando a alguien o a algo en una dirección concreta. También se aplica en las conversaciones para acentuar la situación y presencia de un interlocutor. El aire direccional es el que se mantiene en el sentido de la dirección de desplazamiento de un sujeto-objeto. Sirve para acentuar el movimiento y el sentido de la marcha. Espacio fílmico. El espacio audiovisual se compone de lo que está dentro del encuadre o campo y lo que no queda incluido, llamado fuera de campo. Son 6 las zonas fuera de campo, lo que hay más allá de los bordes del encuadre, el espacio detrás del decorado y el que hay tras la cámara. El espacio fuera de campo puede adoptar distintas formas, lo que supone significados diferentes, como contracampo, que tiene lugar cuando el espectador supone la presencia del fuera de campo. También puede ser un contexto previamente mostrado en un plano anterior por parte del director. En tercer lugar, también se da cuando el espectador, por su experiencia personal, sabe que existe ese fuera de campo que no se muestra. Y por último, como lo desconocido, forma especialmente empleada en las películas de terror. El fuera de campo no es algo que quede simplemente excluido. Se puede integrar en campo de muchas formas. Puede hacerse con referencias espaciales, como ventanas o puertas, por las que se asoman o entran personajes hasta entonces fuera de campo. También ruidos y conversaciones, además de luces procedentes del fuera de campo, pueden acompañar al espacio en campo e introducirse en él. Igualmente, las miradas de los personajes pueden dirigirse al fuera de campo. Y de especial interés son las superficies reflectantes, espejos o cristales, que reflejan el fuera de campo y lo integran perfectamente en campo. Hasta aquí los aspectos básicos relacionados con el encuadre. En la segunda parte de Fundamentos del lenguaje audiovisual seguiremos aprendiendo más sobre composición. Nos centraremos en técnicas específicas muy útiles para crear imágenes equilibradas y atractivas para el espectador, cargadas también de simbolismo.